Vamos a continuar. Ahora nos venimos a Venezuela, a la isla de Margarita, específicamente a Por la Mar. Y es que Juan José Hassan, quien es fundador de Hassan International, agencia de viajes desde 1998, y el Instituto Iberoamericano de Recreación, Turismo y Gastronomía, y es actualmente presidente de la Asociación Culinaria de Venezuela y la Federación Latinoamericana de Gastronomía, nos va a conversar un poco sobre la gastronomía como un proceso transformador de las comunidades. Bienvenido, señor Juan José Hassan, desde la isla. Gracias, un gran abrazo y una bendiciones para todos. Es un honor estar con ustedes. Luis, ¿podré compartir pantalla para mostrar lámina o bueno, si no, seguimos? No, yo tengo aquí un problema no sé qué pasó con el programa, que a mí se me bloqueó, solamente tengo el audio, pero la pantalla ni siquiera puedo verlos a todos. Bueno, tranquilo, no te preocupes, ya vamos a activarnos. Ok, yo creo que vamos a empezar primero definiendo un poquito, cuando ya todos hemos hablado de turismo rural y lo manejamos, pero siempre es importante determinar algunos factores. Vamos a entrelazar lo que es la gastronomía con todo lo que tiene que ver con el turismo rural y la forma en que podemos hacer que una comunidad se desarrolle. Estamos manejando unos proyectos pilotos, particularmente lo que es el eje oriental de Venezuela, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta. Y más o menos, bueno, vamos a tocar varios puntos importantes y trascendentales en el tema. Primero, el turismo rural es cualquier actividad que se desarrolle en el medio rural de áreas naturales, compatibles con el desarrollo sostenible. Pero es importante determinar que muchas veces cuando hablamos de turismo rural pareciera que solamente estamos hablando del tema ya va, creo que me acaban de dar, a ver. Ya no podemos Ahora ver sí. todo en la pantalla. Voy a tratar de darte, ahí está, perfecto. A ver, ¿logras verlo? Sí. Sí. Ok, ya va, yo no la veo. Ya estás en la segunda pantalla. Ok. El desarrollo sostenible implica el aprovechamiento óptimo de los recursos de integración de la población local, la preservación y mejora del entorno en contraposición al concepto de la máxima rentabilidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que buscar los recursos dentro de las comunidades para que ellos se maximicen económicamente. Fíjense algo que es bien importante. Cuando hablamos de turismo rural y nos pasaba, cuando primero le hacíamos una encuesta en diferentes sectores, le decíamos, ¿qué es para ti el turismo? Ellos no sabían ni siquiera cómo expresar qué significaba el turismo. Y un señor nos dijo algo que para mí me quedó grabado aquí hacia la zona de la playa de Bellavista. Decía, antes de empezar lo que llaman ustedes turismo, yo tenía mi casita frente a la playa y tenía un chorrito de agua, donde yo tenía mi agua, donde tenía una cantidad de cosas. Ahora que hay toda una estructura turística, yo me he visto ahogado, he visto situaciones donde antes pasaba, ya no tengo agua, donde me he visto perjudicado en vez de ver beneficiado. Ven como una amenaza al turismo. Entonces es súper importante determinar cuáles son los pasos, cuáles son las estrategias que debemos seguir en las comunidades para hablar de turismo rural y que no todas las áreas son o se pueden determinar como turismo rural. De hecho, hablábamos con Julián Versalles ayer, que es un asesor español, un gran amigo, un gran maestro, y me decía, Juan José, una de las cosas más importantes del turismo, del desarrollo sostenible de las comunidades rurales, es que tiene que hacerse en poblaciones donde su capacidad puede ser máxima de 5.000 habitantes. Es decir, tiene que ser por sectores. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de Margarita, estaríamos hablando de comunidades muy particulares. Por ejemplo, un proyecto que tenemos en mente es San Juan. Entonces, hay que localizar exactamente cuál es el punto dentro del destino turístico que se va a desarrollar el turismo rural. Otra cosa, ya va. Estamos. Listo. La clasificación del turismo rural
tiene lo que son las vertientes importantes en las cuales funciona la estructura del turismo rural. Y entre ellos el primero es el agroturismo, y está asociado a la prestación de alojamiento de servicios de gastronomía local y actividades relacionadas con la actividad agropecuaria. Una de las cosas que la gente busca en el siglo XXI, y particularmente en estos momentos justamente post pandemia, son experiencias. La gente busca, nosotros estamos pasando, y voy a hacer un paréntesis, la humanidad está pasando por un trance donde estamos más conectados que nunca por redes sociales y por medios de aplicaciones y de conectividad, y estamos más solos que nunca. El nivel en Latinoamérica de depresión, de soledad es inmenso, y justamente el turismo debe tratar de capitalizar eso no solamente como función social de aporte, sino para captar un segmento del mercado que es súper necesario. Dentro de ese contexto es importante las experiencias. La gente quiere es una experiencia. Y esa experiencia, cuando hablamos de agroturismo y hablamos de gastronomía, ¿ok? No estoy hablando de rutas y circuitos gastronómicos ni turismo gastronómico. Estoy hablando solamente dentro del proceso. Tú puedes recolectar lo que tú vas a consumir. Puedes ir a ordeñar la vaca y en simultáneo que tenga el ordeño de la vaca, veas cómo se hacerlo, cómo se hace el queso, cómo puedes hacer una arepa pilada, todo ese tipo de experiencias antes de emprender cualquier tipo de excursión. El turismo deportivo, cuando tú estás trabajando dentro del turismo rural, cabe la estructura del turismo deportivo que se dé dentro del marco del turismo rural. Y es importante, la gastronomía tiene un hilo conductual importante dentro del turismo deportivo, porque muchos atletas en un momento determinado necesitan una alimentación especial, balanceada, que debe ser suministrada, y que las personas de la comunidad tienen que tener la capacidad de poder suministrar como servicio para poder desarrollar esta área dentro del contexto del turismo rural. Tenemos el turismo de aventura. Venezuela, por su característica, es ideal tanto para el turismo de aventura como para el ecoturismo. Y tiene el entorno un recurso para producir sensaciones de descubrimiento, tiene una cantidad de vivencias importantes que nosotros pudiésemos desarrollar dentro del contexto. En el turismo de aventura se necesita una gastronomía muy particular, aparte de lo que yo llamo la gastronomía de contacto o las vivenciales de la zona, porque una de las cosas más importantes es que la correlación, ya lo vamos a ver después que veamos los elementos colindantes de cada una de las áreas, la importancia que tiene el contexto de la gastronomía local de la zona donde está el turismo rural. Pero en el caso del turismo de aventura, tú tienes que ir preparando packets o catering para que las comidas muchas veces no las vas a poder hacer en espacios totalmente balanceados. Entonces tienes que manejar un proceso de higiene y manipulación, de empaquetado, para dar calidad. Una de las grandes quejas de Latinoamérica con el tema del turismo de aventura, que cuando van a hacer canopy o van a hacer kayak o van a hacer los rápidos, por ejemplo, la comida es de muy mala calidad, la comida se humedece, la comida no es un nivel de calidad que merece el tipo de turista que estamos recibiendo. Entonces, muchas veces pensamos que la gastronomía es simplemente realizar comida. La gastronomía es un proceso bien complejo. En este caso es importante por todo lo que tiene que ver con los procesos. Tú puedes montar en una comida muy sencilla, muy rica, muy clásica, muy típica, dentro del contexto de temperatura, textura, sabor, olor, etc. El turismo cultural es importantísimo dentro de los conceptos que se van manejando. Todo proceso, toda comunidad tiene un proceso cultural. Y ese proceso cultural lo debemos investigar. Vamos a ver después de esto unos procesos importantes que vamos a explicar cómo llegamos nosotros a la creación de un plan de desarrollo para una comunidad basado en el turismo rural. En el caso del ecoturismo pasa exactamente muy parecido a lo que vemos
dentro del contexto con la gastronomía en las otras áreas. Y fíjense, una de las cosas, uno de los países del mundo con mayor biodiversidad es Venezuela. Y uno de los países con mejor opción para la observación de aves y flora es Venezuela. Y nosotros ese tipo o ese nicho de mercado no lo hemos desarrollado. Nosotros estábamos viendo justamente la semana pasada unos trabajos de la presentación que hacía Costa Rica como su producto, como el mejor producto de Latinoamérica. Y realmente yo les puedo asegurar que lo que yo veía ahí, nosotros lo podemos superar. Lo importante es engranar ese proceso del ecoturismo con las comunidades y un plan de desarrollo global integral desde lo macro a lo micro que son las comunidades. Ok, ahorita vamos a hablar, ya vimos las vertientes que se interrelacionan con el turismo rural. Vamos a entrar en materia. La gastronomía forma parte importante de la cultura de un país. El conocimiento de las cocinas locales, regionales o nacionales es de gran interés para los turistas y forman parte relevante del disfrute físico y espiritual. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Es una experiencia. De hecho, cuando tú logras interactuar lo que son los orígenes del plato, tú estás hablando de una arepa y vas explicando los procesos y tienes el pilón. Y aunque la hagas de harina de maíz precocida, tú ves el pilón y ya pones a la gente a ver cómo haría con un poquito de maíz y hacer lo que pudiese ser el proceso original de una arepa o esos hornos a leña o lo que, por ejemplo, en algunas comunidades de Venezuela, en la parte aborigen, se estipulaba mucho la cocción bajo tierra y eso muchas veces solamente Perú le ha sacado provecho a ese tipo de cocción con la pachamanca, pero nosotros tenemos a nuestro propio lenguaje ese tipo de experiencia. Nosotros queremos experiencia y la gastronomía tiene que basarse mucho más allá de ingredientes o técnicas de cocción, es hilar procesos emocionales a través de la realización de lo que se denomina en el siglo XXI la cocina sensoemocional, que es el manejo de las emociones a través de la cocina. Los beneficios del turismo y la gastronomía son importantes dentro de lo que puede ser la comunidad rural. Primero, porque frena el éxodo rural y fija la población, porque de ahí tú vas a sacar la gente que va a desarrollar productos. Por ejemplo, qué frutas se dan en la zona y cómo puedes crear mermeladas, cómo puedes crear licores, cómo puedes crear una serie de productos que puedan llevar una marca colectiva de la zona o que se puede llegar a convertir en una marca colectiva de la zona. También diversifica la economía de las rurales. Tienes la parte de lo que es el proceso sociocultural a través de la artesanía o de cualquier tipo de todas las comunidades en Venezuela. Y somos uno de los países de América Latina con mayor nivel de artesanía y de artesanos. Llámese desde las artes de barro hasta lo que puede ser pintura, figura, costura, muñecas de trapo, lo que sea que ellos puedan generar dentro de un proceso, productos que pueden ser vendibles, no solamente dentro del contexto, dentro del espacio de souvenir del turismo rural, sino como productos natos que identifiquen el destino. También genera las nuevas iniciativas empresariales en el medio rural, genera empleo y mejora la calidad de vida en el medio rural. La gastronomía típica se está afirmando cada vez más como un patrimonio fundamental para el desarrollo turístico. Y la patrimonialización de la gastronomía es fundamental. Tanto así que México, desde que fue nombrado patrimonio, la comida mexicana, patrimonio intangible de la humanidad, aumentó su proceso de visitas hacia el área de turismo gastronómico en un 380% en los 5 años, 5 años atrás, sin contar el 2020. Y eso ha generado un proceso bien interesante que, ojo, y es bien importante destacar eso, cuando hablamos de patrimonio no es la comida mexicana la que está realmente avalada por la UNESCO, es la cocina de Michoacán particularmente.
Fue las cocineras de Michoacán las que levantaron junto con asesoría el expediente que llevó a México a la UNESCO. Fíjense otra cosa, el ceviche es un elemento de cocción a base de limón que se utiliza en todo el continente. Todo el continente latinoamericano durante toda la vida ha utilizado elementos de cocción con limón. ¿Cuál es la diferencia? Perú lo tomó, le puso guarniciones, le dio forma, le dio estructura, se apoderó de él y le dijo al mundo el ceviche peruano es el mejor. Entonces, una de las primeras cosas que hace la gente cuando llega a Perú es que quiero comerme un ceviche. Nosotros dentro del contexto venezolano hemos tratado el tema de la patrimonialización. Venezuela acaba de no solamente el tema gastronómico, sino a nivel de cultural, se han hecho varias protecciones a nivel de UNESCO internamente para que pueda UNESCO en un momento determinado declarar un patrimonio a nivel mundial, tiene que hacerse a nivel regional. El equipo técnico de UNESCO, y es un comentario a nivel general, cuando estuvimos en México hace 3 años, en una reunión, le estuvimos diciendo que teníamos 44 comunidades aborígenes vivas en Venezuela y todo lo que teníamos en contexto y algunos platos típicos, y les mandamos videos y hicimos una presentación. La gente que manejó el expediente de México y la gente de UNESCO, ambos quedaron o nos dejaron el mensaje de que Venezuela pudiese optar por ser patrimonio intangible de la humanidad. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros valoremos, lo pongamos en valor y lo pongamos en protección. En este momento, la arepa, el casabe, el dulce lechosa, el pabellón, la yaca, la cachapa son reconocidos como patrimonio inmaterial de Venezuela. ¿Ok? Esos 6 están y estamos en proceso de que se integre una lista de por lo menos 30 elementos más. Otra, para que tengan una idea lo importante que es el tema de gastronomía, que el conocer y degustar la cocina local se considera un proceso de cultura y de experiencias sensoriales, que en el Basque Culinary Center, que es el centro más importante de estudios superiores de cocina, que queda en Barcelona, España, hay un máster en ciencia de experiencias sensoriales gastronómicas que tiene 90 créditos y 2.250 horas. Son casi 2 años de estudio. Solamente para hablar de experiencias sensoriales. El mundo va avanzando a una velocidad muy rápida y la gastronomía se está replanteando, se está reformando. Y si queremos hablar de turismo, tenemos que estar claros que la gastronomía es un vínculo indivisible. Tanto así que estamos pensando en el instituto a partir de ahora, las circunstancias y una cantidad de elementos, en foros y con varios padrinos que tenemos grandes aliados, decidimos crear un pensum global donde salieran información, perfiles en el área de turismo y perfiles con el área de gastronomía, ambos, para poder entender todo el contexto en que se desenvuelven ambas carreras. En la gastronomía se identifica la autenticidad de un territorio. ¿Quiénes son los portadores de tradición? Son las propias personas que nos reciben dentro del contexto del turismo rural. Y la gente no quiere ver un chef dentro de la estructura del turismo rural. La persona quiere ver a la señora que cocina, a la señora que te va a dar que cuando te cocine te diga que esos platos fueron de su abuela, de su tía, que tenía el conuco atrás, o las plantaciones vecinas donde podían conseguir el ají dulce, o los elementos como la yuca o el maíz. Entonces es importante el tema de la autenticidad del territorio y incorporar a las comunidades para que estén preparadas. Muchas veces vemos que todos hablamos de turismo rural, pero en las zonas rurales nadie sabe de turismo rural. En Venezuela no tenemos cultura para poder empezar a desarrollar o tener modelos, que yo sepa, de desarrollo de turismo rural. Sé que en Apure había un proyecto internacional que estaba financiando un proyecto, pero no sé en qué terminó, no tengo noción de la información. El turismo basado en la producción es importante, la productividad. Debe ser el resultado de un diálogo constante entre gestores y actores y consumidores finales.
Los platos y las comidas típicas deben abandonar su estatus de alimentos para convertirse, escuchen bien, en placenteros canales de comunicación y promoción de un conjunto de cultura y de identidad local. Fíjense algo. Nosotros tenemos dentro de un proyecto a través de la Asociación Culinaria de Venezuela, aprovechando la migración, nombrar a todos los cocineros que están en el país, que hay en 94 países, cocineros venezolanos. Hace poco acaban de ganar en Hungría un Masterchef, un venezolano con un asado negro, lo que muchas veces nosotros desestimamos dentro de nuestro contexto social. En el extranjero estamos logrando grandes logros. Entonces, si nosotros queremos crear un proceso, tenemos que convertir a los restaurantes venezolanos en embajadas y a los cocineros en embajadores. Y es lo que estamos tratando de hacer y entrenándola en todos los elementos de las cocinas regionales. Que les voy a decir, el venezolano no maneja su cocina. Tú le preguntas a un cocinero venezolano, sabe de sushi, cocina española, cocina italiana, cocina árabe, pero no maneja la estructura de cocinas nacionales, de la cocina nacional, que son a través de las cocinas regionales. Una de las cosas que es importante, y quiero que vayamos también haciendo énfasis, porque todo eso se relaciona a través de un proyecto que lo vamos a ver ahorita, que es el organismo UNESCO ha otorgado un lugar privilegiado a la gastronomía, ya que los alimentos y las bebidas son entre los productos de un país una de las más importantes expresiones culturales. Y de acuerdo con estudios de este organismo, el nivel cultural de los pueblos se mide por 3 criterios: cocina, cerámica y música. Y las 3 tienen que estar plasmadas dentro del contenido del turismo rural y cualquier tipo de turismo, sea dentro de la cocina, la cerámica y la música. Ambas tienen contexto local, regional, nacional. La Organización Mundial de Turismo declaró la gastronomía como vínculo indivisible y fijó una cantidad de parámetros importantes sobre el proceso de desarrollo del turismo gastronómico. Para que tengan una idea, mientras que un pasajero viene a cualquier rincón de nuestra América por sol y playa con un todo incluido, el pasajero que viene por turismo gastronómico equivale 10 veces en costos y en rentabilidad para el país que el que viene solamente por sol y playa. Y lo distribuye es el dinero que entra a un país mejor distribuido. Tenemos también el tema de las marcas colectivas, las denominaciones de orígenes, que son importantes. En Venezuela tenemos el cocuy de Pecaya, el cacao de Chuao, los rones venezolanos. Estamos justamente haciendo en Margarita, por ejemplo, estamos lanzando la denominación de origen del ají dulce. Y el tema de los emprendimientos. Esto es rapidito. Crear un plan de desarrollo turístico gastronómico rural sustentable. Van en paralelo. El plan de desarrollo gastronómico rural sustentable, tanto en el área gastronómica como en el área turística, y se engloban en uno solo. Hay que hacer una guía para la formulación de planes de desarrollo turístico y gastronómico en territorios rurales. Quienes lo elaboran, se elabora de manera participativa en el territorio y se considera la multisectorialidad, ayuda a definir objetivos y metas comunes de todos los actores, es decir, comunidad, alcaldía, gobernaciones, ministerios, todos tienen que trabajar en función de ese plan. El marco se tiene que manejar, en primer lado, un marco conceptual. Se presentan algunos conceptos que servirán para que la gente entienda cuáles son los conceptos, como sustentabilidad, turismo, turista, etcétera. Luego se genera una metodología para la elaboración del plan de desarrollo turístico. Se crea en 5 fases, ya la vamos a ver rapidito. La tercera parte es la caja de herramientas metodológicas. Estas son procesos que no fallan y ayudarían a desarrollar un excelente proceso, tanto gastronómico como de turismo, de destino de turismo rural. La participación, la fase transversal es la participación y concientización de la población. Entonces, primero se hace el lanzamiento de la propuesta de desarrollo turístico y gastronómico en el territorio, se hace un análisis previo del territorio, se hace un diagnóstico turístico gastronómico del territorio, turístico, gastronómico y cultural, la formulación del plan de acción turística y de acción gastronómica, y se hace una propuesta de gestión del plan de acción turística y de acción gastronómica. La segunda fase es un análisis previo del territorio.
Y hacemos todo lo que es el inventario, debilidades, fortalezas, etcétera. Se hace un diagnóstico para ejecutar los planes de tanto turísticos como gastronómicos. Es importante tener claro también el concepto de la diferencia entre turista y excursionista. Excursionista es una persona que va, esa por la OMT, que va por un solo día, el turista que comparte varios días. Hay que hacer la cuarta fase de la formulación del plan de acción turístico y gastronómico. Y se genera entonces el plan de desarrollo turístico y gastronómico, que tiene como horizonte de 5 a 10 años. Por ello es importante reflejar en un cronograma los plazos de ejecución de las actividades. Y la fase quinta es la propuesta de gestión del plan de acción turística. Bueno, esto es bastante complejo, bastante largo, pero bueno. Estamos para servir, cualquier cosa, cualquier pregunta. Muchísimas gracias al señor Juan José Hassan, quien actualmente es presidente de la Asociación Culinaria de Venezuela y la Federación Latinoamericana de Gastronomía. Acabamos de escuchar que para los que estamos en turismo, debemos tener en cuenta que la gastronomía es una oportunidad de hilar procesos emocionales con la producción de la localidad y, por supuesto, sus actores. Otra de las ideas que él nos regaló es que debe existir un diálogo entre los gestores y los autores, hablándose de los que queremos trabajar en la actividad turística y las personas que forman parte o son miembros de la comunidad donde vamos a hacer la actividad. Él nos hizo un breve recuento de todos los tipos de turismo rurales. Sin embargo, hizo mucho énfasis en la necesidad de la patrimonialización gastronómica como un impulsador o como un motor generador de un mayor impacto del turismo rural. Nos dejó como tarea a todos los que estamos en el ecosistema turístico iberoamericano y latinoamericano, que debemos incluir el escribir un plan de desarrollo. Si hay alguna pregunta para el señor Juan José Hassan, estamos en unos minutos. Creo que el señor Luis Roberto nos está indicando que estamos con el tiempo cortito. Hasta ahora, en nuestra celebración del Día Mundial del Turismo y nuestro lema del año, turismo rural, turismo y desarrollo rural, hemos estado acompañados por expositores de distintos países, hablando sobre la importancia del turismo rural para la inclusión por el gran valor sensorial que posee, el crecimiento del turismo rural. En el caso de Panamá se ha agotado el turismo de sol y playa, sin embargo se presenta una gran oportunidad para el desarrollo de multidestinos entre ambos. Y en tercera instancia, queda en mesa que se debe integrar la experiencia gastronómica como valor turístico de los planes de desarrollo. Quisiera hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Adelante. Sí. Primero que la conferencia ha sido magistral, lo felicito. A nosotros nos ha puesto la mente a volar y a ordenar también las cosas. Pero quería hacerle una pregunta. Cuba es un lugar de éxito en turismo, pero también un éxito en dificultades. Aún así, ha triunfado en el tema de los retos, ¿no?, que ha significado una isla cercada en materia de turismo. La situación de Venezuela permite el desarrollo del sector turismo, como usted lo ha planteado, o más. Cuéntenos un poco de eso. No veo a Juan José, parece que se le cayó la señal. Aquí está. Juan, nosotros Ajá. está conectado, pero no nos oyen. Sí, pasa que, no sé, me salí,
Me sacó la plataforma. Sí, bueno, Ok. primero felicitarlo por la exposición magistral y segundo, que no perdamos su contacto y tercero, Cuba es un lugar modelo de dificultades, pero es un ejemplo vivo de triunfo en materia de turismo. Ese ejemplo se puede repetir en muchos lugares. En el caso de Venezuela, ¿cuál es el estado de situación para el desarrollo del turismo interno, del turismo rural y ese universo que puede enriquecer a la economía de un país con dificultades? ¿Cuál es la situación? Pienso que el problema es a nivel de Estado, los cambios constantes que han habido a nivel de ministerio. La falta de personal capacitado en el área turística, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos unos problemas más graves. Y tercero, la falta de políticas de engrane entre el sector privado y el Estado. Todos tienen una gran voluntad por sacar adelante el país, todos están conscientes de que el turismo es una de las fuentes más importantes de recuperación del país. De hecho, se reactiva de forma inmediata, pero no hemos podido entablar. Por ejemplo, yo para Nueva Esparta no lo he podido, he hecho el proyecto, lo tengo listo, no lo he podido aplicar completamente porque nos faltan herramientas legales que solamente el Estado puede dar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Gracias. Bueno, seguimos celebrando el Día Mundial del Turismo 2020, hoy 27 de septiembre, cada uno desde una localidad distinta, pero unidos en un mismo propósito, que es el hacer del turismo rural un relevante.